Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, pero en formato también de video. Lo voy a poner también en System Insight. El que me está viendo en video está viendo que delante de mí tengo 3 micrófonos. Prácticamente mi cara no se ve en comparación con todo lo demás. Y es que hoy traigo una comparativa que creo que es bastante interesante. Es posible que escuchen un ruido de fondo, en este caso el aire acondicionado. Lo tengo puesto con toda intención, porque el objetivo es comparar estos 3 micrófonos y entre estas cosas que voy a comparar está cuál capta más o menos ruido en comparación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que tengo listo es, estoy grabando por supuesto en la Rodecaster Pro. Ahí tengo todo configurado, 3 micrófonos, el Shure SM7B, que es este que está aquí. Luego en el micrófono número 2 está el Rode Procaster. Y el micrófono número 3, el Rode PodMic, que es con el que estoy hablando ahora mismo. También lo que estoy haciendo es grabando todo este audio en Hindenburg. Tengo el Shure en el primer canal, el Procaster en el segundo, el PodMic en el tercero. Y aquí te puedes estar viendo ya las ondas de audio, cómo se están moviendo de una forma u de otra. Hay que hablar, antes de entrar en la comparación, que estos son 3 micrófonos distintos. Y no solamente en cuanto a, digamos, calidad de construcción, sino en cuanto a precio y prestaciones. Estamos hablando de que este PodMic vale $99. Luego el Procaster vale $229 más o menos. Depende de la oferta que haya, pero no pasa de $230. Y luego el Shure SM7B, que cuesta $399. Es decir, hay una diferencia bastante grande, digamos de unos $100 y un poquito más, entre los 3 micrófonos. En cuanto a construcción, son micrófonos muy buenos, son muy sólidos, son muy pesados, resistentes, de buen material. No son plásticos ni nada por el estilo, son muy buenos micrófonos. Pero bueno, yo no voy a entrar en esos temas, como tampoco voy a entrar en temas más profundos de sonido, porque yo no soy ingeniero de audio. Las pruebas que voy a hacer son las pruebas que haría cualquiera en su casa, sin las condiciones, digamos, ideales para grabar, para que tengan más o menos la idea. Lo otro es que en este caso no tengo puesto ahora mismo ningún efecto en la Rodecaster Pro. Es decir, ahora mismo los micrófonos están configurados sin ningún tipo de procesamiento de audio. No tienen compresión, no tienen deezer, no tienen puerta de ruido, nada. No tienen absolutamente nada. Están plain. Estos 3 micrófonos tienen, la diferencia principal, aparte del precio, es que el Shure SM7B, tiene atrás una especie de, digamos, controles que tú puedes configurar para que la voz sea un poco más grave, que se acentúe un poco más, que sea, digamos, una voz plana. Yo lo tengo puesto por defecto en plano, porque todo el procesamiento que van a escuchar va a ser a partir de la Rodecaster Pro. Hay que tener en cuenta que si quieren escuchar mejor la diferencia de sonido entre los 3 micrófonos, tienen que usar auriculares. ¿Ok? Si lo están viendo con un teléfono normal o quizás con algún tipo de altavoz normal, es posible que no vean la diferencia entre los 3 micrófonos. Dicho esto, voy a empezar a hacer las pruebas correspondientes. En este caso, como les decía, estoy hablando con el Rode PodMic. Voy a poner aquí Hindenburg para que se vea. Estoy hablando con el Rode PodMic, o micrófono de Rode, que vale $100, $99, pero bueno, $100. Muy popular, está siendo muy popular. Y este micrófono, al igual que el Procaster, tiene la ventaja de que con la Rodecaster Pro se le puede sacar mucho partido. Se le pueden poner ciertos efectos que lo hacen muchísimo mejor. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a poner, en este caso tengo muteados el 1 y el 2, que es el Shure y el Procaster. Voy a desmutear el Shure y voy a mutear el PodMic. Ahora estoy hablando con el Shure SM7B. Quizás ya sintieron un cambio total en la voz, porque en este caso el Shure SM7B me hace la voz más apagada. Hay que tener en cuenta que cuando tú compras un micrófono, muchas personas suelen pensar que mientras más caro, pues mucho mejor, etcétera, etcétera. Y en algunos casos sí, pero depende mucho también de la voz que tú tengas. Hay personas que con un micrófono, no sé, de $100 se escuchan mejor
que con un micrófono de $400. Otra cosa que se me olvidó mencionar, y es que tanto el Procaster como el Shure necesitan de un preamplificador para, digamos, que se escuche un poco mejor. En mi caso, yo suelo utilizar el Cloudlifter, un amplificador o un preamplificador que esta es la versión de un solo micrófono, pero hay una versión que es de dos. Pero para hacer esta prueba, lo que hice fue poner tanto el Procaster como el Shure plano, o sea, no tienen nada excepto la ganancia que se le puede dar en la Rodecaster Pro. El problema con esto es que, evidentemente, si vamos aquí a la Rodecaster y vamos a las opciones del micrófono, vamos a ver que en el level la ganancia está en 35, y que tenga esa ganancia significa que va a entrar también más ruido en la señal de voz. O sea, cuando el micrófono está abierto va a entrar mucho más ruido que cuando uso el Cloudlifter, porque con Cloudlifter yo puedo bajar ese 35 a 25 y tengo más volumen en la voz y menos ganancias de entrada. O sea, es un dato interesante si vas a comprar tanto el Shure MCTV como el Procaster. Ambos dos necesitan el preamplificador para tener un rendimiento un poquito mejor. ¿Ok? Se pueden usar sin preamplificador, porque de hecho son micrófonos dinámicos. Pero para darle un poquito de mejor uso, es mejor un preamplificador. Dicho esto, voy a pasar ahora entonces a silenciar el Shure SM7B y hablar con el Procaster. El Procaster es un micrófono que a mí me ha gustado siempre, es mi micrófono de cabecera. Es un micrófono que bueno, yo siempre he sentido que le da una forma a la voz muy grave, muy amena, muy cercana, sobre todo con el efecto proximidad. Funciona bastante bien. Yo he visto muchas comparaciones en YouTube entre el Shure SM7B y el Procaster, y yo debo decir realmente que si tú quieres un micrófono que no sea tan caro y que tenga muy buenas prestaciones en cuanto a la calidad de sonido, este sin duda es un buenísimo, pero buenísimo micrófono. O sea, el Procaster es bastante popular, no tanto como el Shure, pero es bastante popular, y a mí en lo particular me gusta muchísimo. Son micrófonos que, bueno, a diferencia de, como les decía, del SM7B, no tiene para nada ninguna opción de configuración. Se escucha así por defecto. Ya tiene de hecho un antipop adentro, y yo tengo puesto esta esponja también para que capte menos las P, pero la podría quitar y funcionaría también perfectamente. De hecho, cuando tú quitas estas esponjas, lo que suele pasar es que, digamos que los micrófonos captan un poquito mejor el sonido. El punto es que ya yo hice el cambio y yo siento de alguna forma la diferencia entre los tres micrófonos. Con mis audífonos yo siento esa diferencia. Lo que voy a hacer a partir de ahora es que voy a abrir los tres micrófonos. Van a quedarse, digamos, abiertos. Voy a callarme un rato para ver en Hindenburg. Por supuesto, que esté escuchando esto, recomiendo que vaya a el video en YouTube, en el canal System Insight, para que vea las ondas de audio, etcétera, para que logren ver también, ahora cuando me quede callado, la cantidad de sonido que recoge cada micrófono. Así que voy a desmutear los otros dos micrófonos y aquí vamos. Si se fijan en el video, van a ver que al parecer el PodMic, este micrófono, que es el más pequeño, el más barato de todos, es el que menos ruido recoge. Pero también es cierto que es ahora mismo el que está más de espalda al aire acondicionado que tengo aquí. Así que voy a apagar el aire para, digamos, un entorno sin ruido, ver qué tal se comporta digamos, la reducción de ruido o la captación de ruido de los tres micrófonos. Ahora lo que voy a hacer es ir muteando los dos micrófonos restantes y que vaya captando uno por uno. Fíjense que ahora estoy hablando con los tres al mismo tiempo, con lo cual la voz se siente mucho más grave. Así que voy a mutear, por ejemplo, el 1 y el 2. Y aquí estoy nada más con el PodMic recogiendo ruido.
Ahora voy a pasar al Procaster. Y ahora voy a pasar al Shure. Básicamente así es como se escucha. Lo que voy a hacer ahora es activar poco a poco los efectos de cada micrófono en la Rodecaster Pro. En los tres de forma pareja, para que escuchen la diferencia. Voy a empezar por supuesto con el Shure SM7B, que es el que tengo ahora. Voy a venir aquí a Audio Processing o procesamiento de audio, lo voy a activar. Y aquí voy activando cosas poco a poco. Lo primero que voy a activar es el compresor. Activo el compresor y se supone que ahora, digamos, la voz agarró no sé, algo más, más acentuado, más fuerte, por decirlo de cierta forma. Así es como se escucha el Shure SM7B con el compresor de Rodecaster activado. Lo voy a desactivar para que escuchen la diferencia, si es que logran sentirla con lo que sea que me estén escuchando. Lo voy a volver a activar de nuevo para que vean cómo es que la voz coge un poco más de forma, un poco más de, no sé cómo llamarle, en fin, es como algo más acentuado, más grave. Voy a hacer lo mismo ahora con el Procaster. Voy a poner en mute el Shure y voy a hablar con el Procaster. Ahora estoy hablando con el Rode Procaster. Está sin ningún tipo de efecto. Le voy a activar el compresor primero que todo. Y así es como se escucha el Procaster con compresor. De nuevo, la voz se pone un poco más fuerte, por decirlo de cierta forma, por lo menos en mis audífonos. Y lo que tiene el compresor es que también capta un poquito más de ruido de fondo. Yo lo siento en los audífonos, por eso es que lo digo. Así es como se escucha el Procaster. Pasemos entonces al PodMic. Vamos a activar los efectos. Vamos a poner en mute el Procaster y pongamos el PodMic en línea. Estoy ahora con el Rode PodMic o PodMic y vamos a activarle el compresor para ver si hay alguna diferencia notable, ¿no? Estoy hablando y voy a activar el compresor ahora mismo. Ahora estoy hablando y creo que sí. Evidentemente también se nota una diferencia a la hora de hablarle al micrófono, con lo cual pues está bastante bien. Volvemos al primero, al Shure SM7B, y vamos a ir activando efectos. En este caso hay 4 efectos más que podemos activar en el procesamiento de audio. Tenemos el filtro de paso alto, que realmente no se ve mucha diferencia, quizás en la onda, pero no cuando me escuchen hablar, no va a haber mucha diferencia. Luego el deezer, que supone que es para todo el tema de las S que sean menos pronunciadas. Y luego la puerta de ruido. Voy a activar el filtro de paso alto y voy a activar el deezer ahora cuando pase al Shure. Voy a poner en mute el PodMic. Y ahora estoy hablando desde el Shure SM7B. Voy a activar el deezer. Fíjense las S como suenan ahora. Se lo voy a poner. Y aquí está las S sonando de nuevo ahora. Yo no siento muchísima diferencia. Este es un micrófono que tiene muy buena reducción de S, por decirlo de esta forma. Incluso, este es un micrófono que viene con estos dos antipop o esponja, como quieran llamarle. Esta que viene por defecto es más genérica, sirve para muchas cosas. Si queremos hablar un poco más con efecto de profundidad, con una voz más cálida, trae una esponja muy parecida a esta del Procaster, que también se puede utilizar con ese fin. Así es como se escucha el Shure SM7B con el deezer activado. Vamos a pasar entonces al Procaster. Voy a poner en mute el Shure y voy a poner el Procaster. Bueno, aquí estoy ahora con el Procaster y las S suenan de esta forma. Le voy a activar el deezer y las S suenan de esta forma. También el paso alto. Las S suenan de esta forma. Es. Bueno, a lo mejor también hay algún tipo de cambio, pero no es una cosa súper notable. Así que pasemos
al PodMic para no perder mucho más tiempo. Este es el PodMic. Las S suenan de esta forma. Es. Y ahora voy a poner el Deezer. Y las S suenan de esta forma. No sé si realmente hay una diferencia notable en todo esto. Pero bueno, ahí está el filtro que se supone que sirve para algo. Ya lo que nos quedaría por probar de estos 4 filtros es la puerta de ruido. Así que vamos a activar la puerta de ruido en todos los micrófonos y vamos a hacer la misma prueba que hicimos anteriormente con respecto a la hora de captar ruido. Ojo, esto lo que hace es que básicamente cuando la Rodecaster detecta que no le estás hablando al micrófono, cierra el micrófono. Y cuando detecta que hablas, lo abre. Esto puede crear un efecto bastante incómodo de que pierde, bueno, ¿cómo decirlo? A veces, si no le hablas bien al micrófono de frente, digamos que las frases pierden un poco al principio y pueden perder un poco al final, porque es como que el tiempo que demora la puerta de ruido en abrir y cerrar. Esto se puede configurar con la última versión del firmware de la Rodecaster, pero, bueno, evidentemente es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Voy a encender de nuevo el aire acondicionado para que se vea la diferencia cuando activas la puerta de ruido. Ok, el aire acondicionado está puesto ahora. Voy a activar la puerta de ruido en el PodMic, ya que estoy aquí hablando con él. Fíjense en Hindenburg cómo automáticamente se va completamente el ruido, pero completamente cuando yo no hablo al micrófono. Eso está muy bien, lo que pasa es que crea un efecto de silencio que puede ser incómodo en dependencia, o sea, depende en qué situaciones. Voy a activarlo también para el Procaster y voy a pasar del PodMic al Procaster. Así es como suena el Procaster con la puerta de ruido cuando haga silencio. Cuando retomo la voz, o sea, la conversación, así es como suena. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el Shure SM7B. Ya cerré el Procaster y tengo abierto ahora el Shure SM7B. Así es como suena cuando dejo de hablar al micrófono, o sea, así es como no suena, mejor dicho, que es cuando se activa la puerta de ruido. Y así es como suena cuando vuelvo a hablarle al micrófono. Los últimos efectos que nos van quedando aquí es 2 efectos que trae la Rodecaster Pro, que son el Aural Exciter y el Big Bottom. Básicamente, estos efectos lo que hacen es, por una parte, por el Aural Exciter, lo que hace es, pues, digamos que avivar un poco más la voz. El Big Bottom lo que hace es darle un poco más de graves a la voz. Vamos a probar ambos efectos con cada micrófono. Voy a activar, por ejemplo, el Aural Exciter con el Shure SM7B. Ya lo activé y así es como se escucha ahora. Digamos que la voz se vuelve un poco más viva, se sienten más las S y a mí en lo particular es un efecto que no me gusta mucho. Pero bueno, ahí está. Si le activo el Big Bottom, se supone que ahora la voz es mucho más grave. Se siente no sé decirlo, no soy ingeniero de audio, pero esa gravedad se siente en la voz. Si le quito ahora el exciter, que es como lo uso normalmente, la voz es mucho más grave. Es una voz más, qué sé yo, para radionovela en las noches, ¿no? Digo yo. A mí me gusta mucho usar el micrófono con esta opción, con el Big Bottom, pero solamente eso. No el Aural Exciter porque no me gusta el efecto que hace. Entonces vamos a pasar al Procaster. El Procaster que por sí es un micrófono que se escucha bastante grave. Voy a mutear el Shure. Abro aquí el Procaster y vamos a ver qué tal se escucha. Si le pongo el Aural Exciter, pues la misma historia. Se sienten muchas más las S. Aún aunque tenga puesto el Deezer, es como que se avivara mucho más la voz. Si le pongo el Big Bottom, esto suena mucho más grave todavía. Es como si hubiese, es como si fuese un efecto de, no de teatro, no sé, una cosa
En los audífonos, por supuesto, se siente como, no llega a ser un eco, pero es como si estuvieses en un lugar, digamos, con cierta acústica. No sé explicarlo, discúlpenme. Entonces voy a quitarle el Aural Decider, le dejo el Big Bottom solamente y así es como se escucha. Si lo quito, se escucha de esta forma, bastante grave, pero si lo pongo, se escucha de esta forma, un poquito más grave. Esto es un efecto que le viene muy bien al PodMic, porque el PodMic es un micrófono que, digamos, realza mucho los agudos, pero no tanto los graves. Entonces vamos a pasar al PodMic para ver qué tal funciona. Voy a poner en mute el Procaster y estoy hablando ahora con el PodMic. Si le pongo el Aural Decider, pues se acentúa mucho más la voz. Es mucho, pero muchísimo. Yo en los audífonos siento mucho más, yo le diría chillona, ¿no? Y es algo que no me gusta mucho. Si le pongo el Big Bottom, pues la voz se pone un poco más grave. Se pone, digamos que a mi gusto, pero tendría que quitarle el Aural Decider para que se escuche tal y como a mí me gusta. Este micrófono y el Procaster, como les decía, aprovechan mucho las opciones de la Rodecaster Pro. Este micrófono que no se actúa tanto los graves, con la Rodecaster Pro y el Big Bottom, hace que se escuche muchísimo mejor que como se escuchaba anteriormente. Por lo menos para mí, por lo menos para mi voz, para lo que me gusta a mí escuchar, creo que así es muchísimo mejor. Entonces, esto es básicamente la prueba que quería hacer con respecto a estos tres micrófonos. Espero que se sientan la diferencia. Voy a hablar indistintamente con cada uno de ellos. Voy a poner ahora en mute el PodMic. Tengo ahora el Procaster, que ya les digo, a mí me encanta este micrófono. Es una cosa que, no sé, desde que lo escuché por primera vez me encantó. Y eso que he visto muchas comparaciones entre este y el Shure, y siempre termina gustando más el Procaster por algún motivo. Voy a mutear el Procaster y estoy hablando ahora con el Shure SM7B. Yo creo que lo que hace genial este SM7B es que, para mi gusto, ¿no? O sea, para mi impresión, lo que hace es que te pone la voz tal y como es. Así de simple. No te le pone ni más ni te le pone menos. Siempre le pone un poquito, porque es un micrófono que tiene digamos, una cápsula con mucha calidad. Pero básicamente, si lo comparo con el Procaster, la diferencia es que los graves no son tan forzados como se escuchan en este micrófono. Eso es a gusto de cada cual, por supuesto. Yo ahora mismo, si me dices que escoja uno, yo te diría que en dependencia de la economía de cada cual, pues si tienes la oportunidad de comprarte un Procaster, cómprate un Procaster. Si tienes la posibilidad de comprarte un Shure SM7B, cómprate un Shure SM7B. Si no puedes con ninguno de los dos, pues te compras un PodMic, que es el más barato de todo y tiene un resultado bastante bueno. Entonces nada, creo que no sé si se puede hacer alguna otra prueba. Me parece que no. Voy a activar los tres micrófonos. Esto es una locura, pero así es como se escucha, aún con el aire acondicionado puesto. Recuerden, este audio no va a tener ningún tipo de procesamiento en cuanto a nada, ni graves, ni nada por el estilo. Posiblemente hasta lo exporte en Hindenburg sin ningún efecto. Pero bueno, así es básicamente cómo se escuchan estos tres micrófonos al mismo tiempo. Así que nada, espero que les haya servido, espero que los haya ayudado a decidirse por alguno de estos tres micrófonos y nada, hasta la próxima.